Primer Congreso Latinoamericano de Médicos Residentes de Emergencias. Síndrome coronario agudo, presentado por el Dr. Francisco Lázaro, de Estados Unidos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Francisco Lázaro. Soy residente de segundo año en Medicina de Emergencias en la Clínica Mayo, aquí en Rochester, Minnesota. Estoy emocionado de presentar a mis colegas residentes de Medicina de Emergencias de América Latina. Hoy hablaré sobre el tema del infarto agudo del miocardio obstructivo y el infarto del miocardio no obstructivo. Ha pasado un tiempo desde que he hecho una presentación en castellano, así que por favor disculpen mi acento gringo. Quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia por invitarme y avanzar la educación de la medicina de emergencias en Latinoamérica. Aún estamos en el principio de nuestras carreras, pero se espera que leemos y interpretamos miles de electrocardiogramas durante nuestras carreras como médicos de emergencias. Todos tenemos nuestro propio patrón básico y conocimientos sobre cómo leer y interpretar los electrocardiogramas. Por lo tanto, no hablaré sobre la interpretación general de ECG, sino que me centraré en los OMI contra NOMI, o los infartos del miocardio oclusivos y los no oclusivos, y especialmente en los equivalentes de los OMIs, que requiere laboratorio de cateterización en relación con nuestra especialidad en medicina de emergencias. Los objetivos de mi presentación hoy son definir infarto de miocardio oclusivo y revisar su importancia en la atención al paciente, reconocer las herramientas diagnósticas claves y los criterios específicos del ECG utilizados para diagnosticar el infarto del miocardio oclusivo y identificar las indicaciones importantes para la terapia de reperfusión inmediata en el contexto del infarto del miocardio. Quiero comenzar discutiendo algunos principios básicos del manejo de un infarto del miocardio sospechoso. Luego hablaré sobre los hallazgos del ECG en relación con el infarto del miocardio oclusivo versus el infarto del miocardio no oclusivo. Primero, para empezar, comenzaré con este ECG. Tenemos a alguien valiente dispuesto a decir que veamos aquí. Bueno, lamentablemente no puedo ver el chat, pero básicamente todos podemos identificar que eso es un clásico STEMI o un infarto del miocardio de la elevación ST. Sabemos que está en la distribución anterior, más que todo. El infarto del agudo del miocardio tiene un manejo básico a nivel internacional. El manejo involucra la aspirina de alta dosis, clopidogrel o algún inhibidor P2 y 12, a dosis que depende de tu país, y trombolíticos o cateterismo como tratamiento definitivo. Y oxígeno y más o menos analgésicos y nitroglicerina depende del contexto clínico. ¿Y por qué hacemos esto? Todos conocemos la fisiopatología y la farmacología detrás de la aspirina y los P12 y 12, pero quiero repasar rápidamente la historia del por qué. Entonces, ¿por qué damos medicamentos antiplaquetarios? Aquí sabemos la farmacología, dónde actúan, etc. Pero en 1988, los ingleses hicieron un ensayo que se llama ICES-2 y de ahí descubrieron evidencia increíble. En los pacientes con infarto agudo del miocardio, la aspirina redujo la mortalidad vascular a las 5 semanas en un paciente con un infarto agudo del miocardio hasta un 20%. Eso es uno de los mejores ensayos en la historia de medicina, la verdad. Luego, en los años posteriores, los ensayos Capri en 96 y Cure en 2001 mostraron beneficios adicionales de agregar inhibidores de la P12 y 12, que es clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Siguiendo, manejo definitivo de un STEMI. En teoría, obviamente depende de dónde estás. En mi hospital tengo la suerte de contar con un cardiólogo que siempre está en el hospital.
En Estados Unidos, la American Heart Association quiere que nosotros realizamos una cateterización en menos de 90 minutos desde la llegada. Si el paciente está transferido de otro hospital que no tiene un cardiólogo, esa ventana puede ser de 120 minutos. Si el paciente está fuera de la ventana de 120 minutos, nuestras pautas de STEMI en 2013 recomiendan que damos fibrinolíticos, que es la alteplasa o tenecteplasa hoy en día. Solo si los síntomas están presentes durante menos de 12 horas. Esto probablemente varía en cada país de cada uno. Ahora volvemos a nuestro primer ECG. Tenemos el hombre de 68 horas con dolor del pecho de inicio agudo hace 2 horas. Claramente veamos elevaciones del segmento ST en las derivaciones precordiales con depresiones vespicas. Probablemente es una oclusión del ascendente izquierda. Todos sabemos, hemos grabado esos criterios clásicos del STEMI o del infarto del miocardio con elevación del ST. Resulta que estamos perdiendo muchos infartos del miocardio oclusivo solo siguiendo esos criterios. Obstrucciones de otra manera mejorían con la cateterización. Entonces, en 2018, 3 médicos de emergencias de Nueva York presentaron el siguiente paradigma. Básicamente está diciendo que estamos perdiendo 25 a 30% de los pacientes con dolor del pecho que tienen un infarto del miocardio que es oclusivo, entonces requiere un tratamiento definitivo. La paradigma de STEMI en STEMI nos asegura falsamente que el ECG identifica a todos los pacientes que necesitan un laboratorio de cateterismo emergente. Sugiere que el paciente requiere hallazgos de ECG para justificar un cateterismo emergente. Te hace pensar que los segmentos ST son todo lo que importa y no depende del complejo QRS anterior. ¿Qué pacientes se benefician de la terapia de la reperfusión inmediata? Con ese cambio de paradigma, han salido una nueva terminología que algunos están adoptando, el OMI y el NOMI, que es el infarto del miocardio oclusivo y el no oclusivo. Dentro del aspecto del infarto del miocardio, obviamente hay 2 tipos. El primero es el más crítico, es el oclusivo, definido como el ataque del corazón causado por una obstrucción parcial o total de la arteria coronaria. Estos son los pacientes que necesitan ir de inmediato al laboratorio de cateterización y o recibir terapia trombolítica para que esa arteria se vuelva a abrir, además de la arteria antiplaquetaria estándar que reciben luego. El segundo tipo es el infarto de miocardio llamado la no oclusivo. Se define como un ataque de corazón sin oclusión coronaria aguda, aunque es un diagnóstico importante, es menos crítico que el OMI, que tiene, dado el alto riesgo de morbilidad y mortalidad asociado con el OMI, la pregunta es cómo se puede identificar y tratar rápidamente a esos pacientes. Siguiendo las indicaciones de clase 1A, según la AHA, veamos las lesiones recomendadas actualmente por las pautas que requiere cateterización. Los clásicos son los que tienen los criterios de STEMI, que hemos revisado ya. El NSTEMI, que es más la síndrome coronaria aguda, y los que tienen elevaciones del ST posterior al paro cardíaco. Ya hemos revisado los criterios de STEMI y la mayoría de nosotros sabemos, ¿no? La aumentación de 2.5 milímetros en los menores de 40, mayores de 40, etc. Las indicaciones de clase 1 sobre el NSTEMI son los pacientes que tienen síntomas relacionados con la isquemia, más evidencia de inestabilidad hemodinámica o eléctrica, isquemia intratable, que es como un ECG isquémicos, que no cumplen nuestros criterios de STEMI clásico, o insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Con eso nos ayuda bastante el uso de troponinas. Y la tercera recomendación es el infarto agudo del miocardio posterior al paro cardíaco.
Aquí hay un ejemplo de un paciente que estaba en coma. Básicamente, los pacientes que tienen STEMI y permanecen en coma deberían ir al laboratorio de cateterización, menos que tengan múltiples características desfavorables de la resucitación. Ahora pasamos a algunos ECGs atípicos que podríamos encontrar en nuestra práctica. Tenemos aquí un hombre de 78 años con debilidad desde hace 2 días. ¿Qué destaca de este ECG? ¿Tenemos algún voluntario? Bueno, este paciente tiene depresiones del segmento ST en las derivaciones precordiales. Esto obviamente no cumple un criterio de un infarto agudo del miocardio con elevaciones del ST según los criterios. Sin embargo, levanta la sospecha bastante de un infarto oclusivo. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para este paciente? Los siguientes pasos sería obtener un ECG de las derivaciones o del eje posterior. Obviamente eso es el infarto del miocardio posterior aislado. Típicamente es el más común STEMI omitido. Una vez que tienes la sospecha, es importante que obtengas los ejes o las derivaciones del ECG posteriores. Y aquí hay una foto. Es importante que las elevaciones del ST son bien pequeños. Solo necesitas 0.5 milímetros de elevación en las derivaciones posteriores para tener el diagnóstico. Este mismo paciente logramos obtener las derivaciones posteriores del ECG y que pueden ver en los campos del lado derecho del ECG, anotados como 7, 8 y 9, que muestran elevaciones del segmento ST consistente con un OMI, que requiere cateterización urgente. Es importante señalar que todo lo que se necesita es 0.5 milímetros de elevación del ST en estas derivaciones. Aquí se ve muy bien. Siguiente electrocardiograma. Aquí tenemos otro ECG de una mujer de 54 años de edad que presenta con síntomas inespecíficos, náuseas y vómitos. ¿Alguien puede identificar los hallazgos anormales o preocupantes en este electrocardiograma? Bueno, muy bien. Aquí son los criterios clásicos de Sgarbossa, que se pueden ver depresiones del segmento ST en V2 y V3 en una mujer que ya tiene un bloqueo de la rama izquierda preexistente. Y aquí la mayoría de nosotros sabemos los criterios de Sgarbossa. Siempre tengo que buscar en Google cuando estoy con un paciente con un bloqueo de la rama izquierda. Siempre me olvido, pero tenemos, según la AHA, es un equivalente al STEMI, básicamente. Es importante que sigamos que tenga en cuenta la regla clásica de la discordancia. Sin embargo, es importante que no olvidamos los criterios de Sgarbossa modificado, que habla un poco más de la relación entre la onda S y el segmento ST. Los criterios modificados indican que los pacientes con elevaciones del segmento ST que tienen una discordancia mayor al 25% con relación al segmento ST a la onda S, como se muestra aquí en la pantalla. Al siguiente ECG, tenemos un hombre de 54 años de edad que se presentó con dolor de pecho intermitente, que se aliviaba con nitroglicerina, pero actualmente está estable en tu sala de emergencias. ¿Alguien puede señalar los hallazgos de un posible infarto oclusivo del miocardio? Bueno, aquí se ve elevaciones aisladas en AVR, pero también depresiones del ST difusas en los ejes laterales. Aquí es otro equivalente al STEMI, donde se ve elevaciones en el AVR y también depresiones en el
difusas de los segmentos ST. En el paciente, en el contexto correcto o el paciente adecuado, eso nos puede indicar una oclusión en la arteria izquierda principal, la ascendente izquierda y también oclusión de 3 vasos. Podría ser una señal preocupante de isquemia subendocárdica. Nuestro último ECG de esta noche será el siguiente. Alguien puede generar, bueno, ¿qué te llama la atención de este ECG? Muy bien, este paciente tiene ondas T hiperagudas picudas. La literatura reciente ha mostrado que las ondas T hiperagudas, que son desproporcionados a sus complejos QRS prescindentes, podrían ser un signo temprano de un infarto de miocardio obstructivo. Es importante seguir la regla de proporcionalidad. Aquí se nota que la onda T es bastante más grande en proporción a su complejo QRS anterior. Eso se llama las ondas famosas de Winter, que básicamente es una elevación del segmento ST mayor de 1 milímetro en las derivaciones precordiales que conducen a una onda T simétricas altas. Eso puede indicar una oclusión aguda de la arteria izquierda descendente inestable proximal. Obviamente depende en el contexto clínico. Y aquí hay un poco más de los ensayos y los estudios que están saliendo poco a poco con las ondas T hiperagudas como un signo temprano de un infarto agudo del miocardio. Bueno, mi diapositivo final es un breve resumen del cambio del paradigma del STEMI versus NSTEMI. Recuerdan que hay limitaciones al seguir los criterios clásicos del STEMI contra el NSTEMI. Los criterios clásicos pasaron por alto un pequeño porcentaje de infartos de miocardio oclusivos. Cuando haya dudas, obtengan ECGs seriales y compararlos con los ECGs del paciente anteriores en la historia clínica. Siempre discutan con sus colegas cardiólogos si están disponibles en el hospital. Recuerde que los infartos del miocardio oclusivos requieren reconocimiento rápido y terapia definitiva en menos de 2 horas. También recuerdan la importancia de la terapia antiplaquetaria y su papel en la reducción de la mortalidad después de un infarto cardíaco agudo. Gracias a todos mis colegas de medicina de emergencias de Latinoamérica y a los organizadores de esta conferencia. Gracias por tenerme.